Cuéntenos, por favor, Iván, usted que está acostumbrado al ámbito de la justicia, ¿cómo ve el tema de la justicia en este momento en Bolivia? Bueno, en general, como todo el país, el próximo domingo tenemos una elección judicial que debería marcar un tercer periodo, una tercera elección con muchos eh, desafíos para el país. Lamentablemente, en esta elección judicial que vamos a vivir el domingo, no se dan las condiciones que uno deseara para un proceso tan importante como el que vamos a vivir. Ya el análisis lo han estado haciendo todos los programas, todos los medios de comunicación, el enfrentamiento entre el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional, que en un momento nos dejó la seguridad de que el doctor Hassen Teufel iba a preservar una elección íntegra de los órganos del Poder Judicial, no ha llegado a buen puerto, y la solución que se va a dar el domingo va a ser una solución que tiene un primer capítulo el domingo, pero va a tener otro capítulo el 3 de enero, cuando se reúna la primera sala plena entre los 5 magistrados indefinidos que no tienen un tiempo para terminar su mandato y los 4 magistrados que van a ser elegidos en el país este domingo. Los demás tribunales tienen características lamentables por la manera en la que están llegando a las elecciones. El Tribunal Supremo, como sabes, no va a tener 2 departamentos con renovación de esta alta investidura. El Beni Pando, en el caso del Tribunal Supremo, se quedan con Ricardo Torres y Carlos Alberto Egues. Y esta situación marca un problema muy complejo para el desarrollo del trabajo futuro del Tribunal Supremo. En materia ordinaria, las nulidades suelen ser, te diría que el pan de cada día entre los abogados, y esta presencia de ambos, que no tienen un mandato constitucional porque su mandato era de 6 años, sin duda va a generar muchos problemas en toda la justicia ordinaria del país. Lo propio en el Consejo de la Magistratura. Yo te seguía todo este tiempo en las entrevistas que hacías a los miembros del Consejo de la Magistratura con 3 preguntas muy básicas: ¿cuántos jueces hay? ¿Cómo vamos a modernizar la justicia boliviana en el ámbito de tecnología? ¿Y cómo vamos a ejercer poder disciplinario? Debo decirte que ninguno de los candidatos te ha respondido correctamente. La mayoría de los postulantes te ha dado datos imprecisos y que en este estado del derecho no pueden darse. En ese ¿No nivel. están listos para ser candidatos, es decir, no están calificados según lo que usted ha visto? Mira, no han respondido correctamente a las consultas que les hiciste, porque eran muy objetivas. Hay alguno que incluso te dijo que no sabía cuántos jueces hay en el país. ¿Cómo vas a manejar el Consejo de la Magistratura si no sabes? Y ninguno te ha dado el dato preciso. Hay uno que se aproximó, pero los demás te han dado un dato impreciso. Lo que más me preocupa es el tema del gobierno electrónico y las tecnologías de información y comunicación. Está claro que no conocen lo que hemos avanzado hasta ahora y no sé cómo van a asumir un desafío tan importante como es este Le tema que es consulto, fundamental Iván, en por favor, tecnología ahora. ¿y cómo habrán logrado las notas de aprobación? Mira, claramente no tenemos idea. Con la mayoría de los juristas, ningún jurista en Bolivia, yo te lo puedo decir con precisión, he sido el director del Registro Público de Abogacía, tiene 4 doctorados y 3 postdoctorados. Un postdoctorado es un estudio que se hace con determinadas condiciones y características una vez que has obtenido tu primer doctorado. Esto claramente no se da en el país y son muy pocas las universidades fuera del país que pueden darte un título de postdoctorado en Derecho. Me preocupa que el Senado no haya publicado los títulos correspondientes a este postulante y que el órgano electoral, cuando le consultas si ha revisado esos documentos, te diga: no, yo hice firmar una declaración jurada a los postulantes y tampoco he podido ver los documentos. ¿Se inventaron La títulos, gente, tal vez? mira, lo que te decía en cuanto a la calificación, ese proceso de calificación de los títulos y el posterior examen está deslegitimado. Ni el proceso de calificación de méritos ni el proceso de los exámenes a los postulantes ha tenido el estándar que uno quisiera para esta alta investidura. Y claramente programas como el tuyo han demostrado que no son personas calificadas para ejercer esta alta investidura, con muy pocas excepciones. Yo creo que hay un problema de fondo. No son elecciones competitivas las que vamos a tener este 15,
y lamentablemente estamos yendo a ciegas en la determinación de saber cuál es el mejor de los candidatos para poder votar por ellos. Qué pena, ¿no? Porque ha sido tan conflictivo este proceso, se ha retrasado tanto y usted nos dice, con el conocimiento que tiene, que no los ve como calificados. Es decir, vamos a elegir entre personas no calificadas. Es más, te diría que tenemos otro problema. En el caso del Tribunal Agroambiental se preseleccionó 14 candidatos. Uno de ellos lamentablemente falleció y otra renunció, con lo cual tenemos 12 candidatos para 10 puestos, 5 titulares y 5 suplentes en el Tribunal Agroambiental. Por lo tanto, solo 2 personas van a perder la elección. 10 van a tener tienen el cargo asegurado como magistrado titular o magistrado suplente del Tribunal Agroambiental. Y un problema de fondo que tenemos con este tribunal, y te lo van a decir todos los expertos en derecho agrario, en derecho ambiental, es la aprobación del Código Procesal Agroambiental. Pero eso no es una atribución de ellos no son legisladores. Y todos nos han planteado para que los evaluemos, para que votemos por ellos, en los foros y en los diferentes niveles, que iban a aprobar el Código Procesal Agroambiental. Eso ya te habla mal de un candidato, es como los candidatos a diputados. Le quiero contar algo que agrava todo. ¿Perdón? Le quiero contar algo que agrava todo. Yo no les hice las preguntas de manera espontánea, ¿no? Ese día, ¿no? Ellos tenían las preguntas con anticipación. Es decir, no es que yo los sorprendí con una pregunta. Ellos sabían que se les iba a preguntar porque así eran parte de las reglas del Tribunal Electoral. ¿Qué le parece que sabiendo las preguntas con anticipación no supieran las respuestas? Lo que te señalo, que no hay una competencia. Esta situación de pocos candidatos preseleccionados nos ha llevado a una grave distorsión que no se puede dar en un proceso electoral. En el caso del Tribunal Constitucional, que es tan importante para el departamento de Potosí, solo hay 2 candidatos. Un candidato varón y una candidata mujer, que van a escoger los potosinos un magistrado titular y un magistrado suplente. Lo único que están definiendo ahí es quién es el titular y quién es el suplente. Por lo tanto, no hay esa condición de elección competitiva en varios de los cargos que están en este momento en discusión. Ahora le consulto, por favor. Estas elecciones, Iván, así como se están haciendo, parciales, ¿debieron realizarse o no? Mira, es el mal menor, no es una situación ideal. Te decía que es el primer capítulo porque lo que vamos a ver el 3 de enero, cuando tomen posesión los 4 magistrados nuevos, es la convivencia con los 5 indefinidos. Los 5 magistrados indefinidos que no tienen, lo digo con mucho respeto a ellos, que los conozco hace muchos años, no tienen un tiempo para concluir su mandato. Han estado 6 años por constitución, 1 año por prórroga, y ahora no se sabe hasta cuándo se van a quedar. Al año tenemos elección nacional, el 2026 elección subnacional de gobernadores y alcaldes, y probablemente se queden 3 años más. Entonces, esa situación hace que la sala plena del 3 de enero, donde van a sentarse y se van a ver las caras, los magistrados elegidos por voto este domingo y ellos que están con prórroga indefinida, va a determinar una solución política. Es muy probable que los nuevos no quieran convivir con los antiguos y ahí tengamos que resolver el tema en un ámbito legislativo. Mira, uno de los temas que hay que solucionar en el país, y con esto termino la idea, es el tema de la prórroga indefinida ahora. Hay una solución posible. Nosotros tenemos en el país una ley que regula la cantidad de magistrados del Tribunal Constitucional. Es una ley, no está en la Constitución. En el primer periodo del tribunal eran 5, luego subieron a 7, actualmente son 9. Por ley podrías definir que en esta época de emergencia sean 4 los miembros del Tribunal Constitucional. No tendrías ninguna restricción constitucional. Por eso te decía que este es un primer capítulo, el que se da el domingo, y luego va a haber otro capítulo el 3 de enero, y luego va a haber otro capítulo cuando termine la primera sala plena del Tribunal Constitucional. Pero sin duda alguna estamos en el inicio de un debate al interior del Tribunal Constitucional que en este momento está pasando ya por un momento muy crítico al tener 2 presidentes. Yo entiendo que el presidente Paul Franco y el presidente Gonzalo Hurtado tienen que hablar, tienen que dialogar y tienen que resolver esa situación en la que tenemos un país en el que hay 2 presidentes del Tribunal Constitucional.
¿Cómo estima usted que va a ser esa convivencia? Por favor, le pregunto, por ejemplo, estando los autoprorrogados y los elegidos este domingo, ¿el presidente puede ser cualquiera de ellos? Es que ese es el tema, no sé si van a poder convivir, no sé si van a poder sesionar conjuntamente, porque claramente los cuatro nuevos tienen una legitimidad y tienen una personalidad y un carácter muy fuerte. Yo te lo digo porque creo que los conozco a todos ellos. No sé si van a sentarse con personas que están con un mandato indefinido. Tampoco sé quiénes se van a quedar de los cinco que en este momento han ampliado en su mandato. No nos han dejado claro, ninguno de ellos, si va a continuar luego del 31 de diciembre. Algunos están pensando seriamente dejar el Tribunal Constitucional el 31 de diciembre o el momento en el que asuman los nuevos. Por eso hay una situación muy complicada que tiene un primer capítulo el domingo y va a tener un segundo capítulo en función a quienes elijan los bolivianos como magistrados por su voto en el día domingo. Mira, hay algunos, tú sabes que no podemos pedir el voto ni podemos denostar a ninguno de los candidatos, pero en cada uno de los departamentos hay personas con una extrema afinidad con algunos de los magistrados que están actualmente en Sucre. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Lo que pasa es que si te digo eso, podría el Tribunal Electoral decir que estoy pidiendo el voto o que estoy criticando a sus candidatos. Pero es un tema de público conocimiento que hay una relación personal entre un magistrado titular ¿Usted cree, actualmente a candidato. Iván, usted cree que se está incubando un conflicto? Sí, definitivamente es un conflicto muy serio que tiene que resolverse con el diálogo y con la responsabilidad de los magistrados. Específicamente me refiero a que el primer paso es que nos aclare el Tribunal Constitucional quién es su presidente, si es Paul Franco o Gonzalo Hurtado, y si existe la figura del decano en cabeza del doctor Espada. No hay en la ley del Tribunal Constitucional un decano y no sería un tema menor el que se dilucide esa situación. ¿Por qué? Porque ese es el inicio para llegar a una conclusión que debe ser en beneficio del pueblo boliviano. Cuando dictaron la sentencia 49-2023, los 9 magistrados, incluyendo al doctor Calderón de Santa Cruz, que luego renunció, dejaron claro que querían preservar la institucionalidad y la democracia y que la prórroga tenía como único sentido garantizar al pueblo boliviano una justicia y una transición ordenada. Pero lo que está pasando ahora es un desorden que nos puede llevar a un conflicto mayor. Ahora mismo tenemos la visita de la CIDH. Hay muchas, 14 delegaciones y una gran cantidad de expertos de México que vienen a observar el proceso electoral del domingo. Y toda la discusión se está centrando en relación al periodo indefinido de los 5 magistrados que se quedarían a partir del 31 de diciembre, a partir de que se ingrese con esta transición a medias del Tribunal Constitucional. No es un tema menor, disculpa que haya dado una vuelta, pero respondo a tu pregunta. El conflicto está en ciernes, está en puertas y puede llegar a agravarse porque, como sabes, el Tribunal Constitucional es la última palabra en la interpretación de la Constitución y el 2025 tenemos muchos temas que el Tribunal debe resolver, entre ellos algunos temas electorales que le deben garantizar democracia al país. Le consulto, por favor, Iván, y no quiero que me digan nombres, ¿ya? Ni usted ya sabe por quién va a votar, porque uno pregunta a la gente y nadie tiene la más mínima idea, nadie los conoce, nadie sabe los nombres, nadie sabe sus méritos. ¿Usted sí sabe? Mira, sí, yo tengo absoluta seguridad por quiénes voy a votar, porque me queda muy claro que hay una persona que da la talla para el Tribunal Supremo en La Paz, hay otra persona que da la talla para el Tribunal Constitucional y estoy absolutamente seguro que lo van a hacer muy bien. Y lo propio en relación al Tribunal Agroambiental. Donde tengo una duda es en el Consejo de la Magistratura. De verdad que estimo que voy a votar en blanco para el Consejo de la Magistratura. Por eso los vio tan atentas las entrevistas que hicimos aquí. Sí, me parecieron muy ilustrativas para todo lo que está pasando y de verdad le digo, yo a varios de los candidatos que están actualmente en la lista del Consejo de la Magistratura los conozco personalmente, algunas de ellas las aprecio profundamente porque son profesionales que destacan en el ámbito jurídico, pero creo que tienes que prepararte para las entrevistas. Uno, me preocupa lo que me
Me dice que ellos tenían las preguntas, ellas tenían las preguntas, Sí. pero ¿sabe? El tema de fondo es que el Consejo de la Magistratura, en mi criterio, ya no tiene un rol en este país. A partir de lo que ha ocurrido en estos últimos años, el Consejo de la Magistratura nos ha demostrado que no está cumpliendo sino un rol de perjudicar el desarrollo de una reforma judicial adecuada. Usted dígame cuál es el acto positivo, razonable, responsable que ha realizado el Consejo de la Judicatura los últimos 15 años. No lo ha hecho. Lamentablemente el Consejo es una institución que en una reforma judicial, lo hemos planteado creo que todos los juristas del país, debe desaparecer. No vamos a extrañar al Consejo de la Magistratura si no lo tenemos en estos próximos años. ¿Sabe qué es algo que a mí me preocupa de los candidatos, al margen de todo lo que usted está diciendo? Que tenían un espacio, por supuesto, promovido por el Tribunal Supremo Electoral, pagado por el Tribunal Supremo Electoral, porque así dice la norma. Y ellos han desperdiciado ese momento. Hubieron algunos, déjeme decirle, que ni siquiera estaban en la cita al momento de estar en la cita y nos colgaban el teléfono o nos mandaban decir que no tenían tiempo, al margen de que no se preparaban. Entonces ahí te das cuenta que no hay la importancia que se le está dando. Y déjeme decirle algo, que hay algunos que no se presentaron a las entrevistas, o sea, debiendo haberse presentado, ¿no? ¿Qué le dice eso? Lo que ha ocurrido en 2012 y en 2017, como sabes, en 2012 fui candidato al Tribunal Supremo y en 2017 al Tribunal Constitucional. Y no necesariamente estos procesos están llevando a buen puerto al país. El mundo tiene elección de voto popular en Japón, en Estados Unidos y en Suiza, pero en ninguno de esos países para las más altas investiduras de la justicia en esos países. México está siendo muy criticado en este momento por la decisión que han tomado de elegir jueces por voto popular y definitivamente el modelo está cuestionado y no representa la seguridad de que pueda transformarse la justicia de un país a través de la elección de voto popular. Es un modelo que ya se puede decir que es fracasado e insistir en un fracaso como sociedad, como país, no es adecuado. Seguramente los candidatos que van a pugnar para asumir el órgano ejecutivo en noviembre, en agosto del próximo año, van a tener que hablar al país sobre esta situación, sobre sus perspectivas, sobre qué piensan para transformar la justicia boliviana, y uno de los puntos medulares en esa propuesta, en esa agenda que tienen que presentar el próximo año los candidatos es este tema que lo planteábamos con el presidente Arce al inicio de su gestión. Cuando hicimos la mesa que le pusieron ustedes, mesa de notables, había que ir a una reforma constitucional y había que suprimir esta elección de voto popular. Es un error. Tener 2 veces el error es grave, tenerlo 3 veces es muy grave. Y esto claramente nos está mostrando que el domingo estamos yendo a un escenario del mal menor. Tenemos que respetar la Constitución, aunque está cuestionada en este momento, pero no es una solución y no vamos a lograr un resultado efectivo a partir de esta designación. Ojalá que el acuerdo político entre todas las fuerzas en las elecciones del próximo año nos permita ir a una reforma de fondo a la justicia que implica eliminar la elección de voto popular. Le voy a pedir, por favor, que pueda ilustrar a la población qué significa el voto en blanco. O sea, ¿a quién beneficia? ¿Qué provoca? ¿Qué pasa cuando alguien vota en blanco? El voto en blanco y el voto nulo en las elecciones judiciales no tienen ningún efecto. Lamentablemente, si bien en otro tipo de elecciones pueden tener un efecto y en otras legislaciones, en Bolivia no tienen ningún efecto. Si uno de los candidatos en las elecciones judiciales obtiene 3 votos, el suyo y de 2 amigos, va a ser magistrado o va a ser consejero. No van a tener ningún impacto ni el voto blanco ni el voto nulo. Por eso resulta que quien sea elegido con la mínima cantidad de votos va a asumir la magistratura o el cargo de consejero. Sin embargo, hay un tema que debe también quedar claro. Hay en este momento muchos recursos de amparo constitucional y otros vicios en el procedimiento para haber llegado a este domingo de elecciones judiciales que están todavía pendientes. Hay una situación de inseguridad jurídica muy grande pese a que lleguemos a la votación del domingo, puesto que el mismo Tribunal Constitucional ha destruido el principio de preclusión en materia judicial. Este principio de preclusión, que es algo que se ha construido con mucho esfuerzo en la democracia y que impide revisar etapas previas, lo han destruido ellos mismos. Por lo tanto, el próximo gobierno, la próxima mayoría parlamentaria seguramente también
agosto, en noviembre del próximo año, va a tener que tomar una decisión sobre las personas que sean elegidas el 15 de diciembre de este año. No es un tema cerrado, por eso te hablo de un conflicto que tiene un primer capítulo y que va a tener muchos otros capítulos a lo largo de los próximos meses. Quiero consultarle, por favor, por otro tema. Desde el punto de vista legal, si está dentro de su campo, ¿ya? La intención del expresidente Evo Morales de que su partido nuevo, el que quiere formar, lleve su nombre, se llame Evo. ¿Eso es algo posible según la ley en Bolivia? Mira, de acuerdo a la ley de organizaciones políticas hay un problema de fondo. Los partidos políticos ya no pueden tener las características de un partido que existe con personalidad jurídica reconocida por el Tribunal Supremo Electoral. Hace un tiempo, hace unos años, el MNR tenía muchas variantes, el MNRI, el MNRH, el MNR1. Podías darle características de identidad del partido madre a todas las divisiones que habían de ese partido original. Pero la ley de organizaciones políticas ha prohibido de forma amplia que un nuevo partido tenga las mismas características, la identidad del partido original. El MAS y PSP, en el artículo 6, numeral 15 de su estatuto, señala que Evo Morales es el líder del MAS y PSP y que su liderazgo debe ser respetado por todos los militantes. Esto, que es una característica de identidad fundamental del MAS y PSP, hace que ningún otro partido político pueda tener a Evo Morales, así sea un partido que Evo Morales quiera construir, como parte de su identidad. Este principio, este tema que te relato, fue cuestionado por Daisy Choque. Daisy Choque presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y esta causa está todavía pendiente de definición en el Tribunal Constitucional. O sea que Evo Morales escribió su propio obstáculo. Sí, exactamente. Como se dice, hay un problema fundamental en cuanto al artículo 6, numeral 15 del Estatuto del MAS. Ha generado una situación de identidad del MAS vinculada a él, ha generado un caudillismo, ha generado un principio dentro del Estatuto del MAS que impedía que alguien pueda disentir, y ese es el motivo del cuestionamiento de Daisy Choque en su momento, que ya está admitido. El tribunal admitió, no decidió, admitió, y está en consideración de ellos. Y hasta que el tribunal no se pronuncie, esta materia hace o impide que pueda haber un nuevo partido político que tenga la identidad del MAS, que tiene a Evo como su líder principal y parte de sus principios y fundamentos. Ningún nuevo partido va a poder utilizar este liderazgo y este mandato de Evo Morales. Es una contradicción que él mismo ha creado y que ahora tiene que resolver el Tribunal Constitucional, entiendo, excluyendo este artículo, declarando inconstitucional. A ver, para que nos quede claro, que el partido de Evo Morales no puede llamarse Evo y tampoco puede llamarse Masi, como él dice. Así es. Eso está prohibido por la Ley de Organizaciones Políticas. Ahora, le consulto, por favor, ¿y él está habilitado? Bueno, ese es un debate que yo le había pedido a José, que no voy a entrar, no voy a volver a hablar de Evo Morales. Como lo dije en algún momento, una persona que solamente miente, yo no hablo. Yo no pienso referir más a Evo Morales. Muy bien, no sabía ese tema. Le consulto, ¿qué pasa, por favor, con la gente que decide no votar? ¿Se puede no votar o necesariamente hay que votar blanco o nulo? No, a ver, tienes que ir al acto porque de lo contrario te pueden aplicar una multa y estás impedido por 90 días hacer actividades bancarias, algún tipo de actividades que tienen control del Estado. Por lo tanto, el voto en Bolivia es obligatorio, incluido en esta elección judicial. Pero cuando te entreguen la papeleta, dependiendo de tu departamento, tú puedes votar por uno de los candidatos, puedes votar blanco, es decir, no marcar ninguna casilla, o votar nulo. Son posibilidades que tienes y el voto es secreto, no va a generarte ninguna consecuencia. No ir a votar, no ir al acto sin una causa justificada es lo que te puede representar una multa y impedirte poder realizar una serie de actividades, las más importantes, las que tienen que ver con viajes o con el tema del uso del sistema financiero, del sistema bancario.
Creo que es importante que asumamos todos con responsabilidad este acto que tenemos el domingo. Creo que tenemos que seguir mejorando nuestra justicia. No es la situación ideal, pero tenemos el problema en puertas en este momento y no queda otra opción que hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Hay un tema del que se habla en algunos círculos, Iván, y lo dicen algunos precandidatos presidenciales, que es posible que las elecciones de 2025 no se realicen en el 2025. ¿Qué causales puede haber, por favor, para que las elecciones de agosto del 2025 no se hagan en agosto del 2025? ¿Existe alguna causal que permita eso? No, mira, Jimena, en el caso de las elecciones judiciales es un proceso complejo que tiene preselección ante la Asamblea Legislativa y puede tener, como ha ocurrido en este caso, una serie de eventualidades que permitan la activación de la justicia constitucional. En el caso de la elección para el presidente y el vicepresidente y los asambleístas, no existe esa condición, no existe esa posibilidad. Voy a ser muy imaginativo, como me estás pidiendo. ¿Hay alguna posibilidad remota? La única que se me ocurre es que Evo Morales, y voy a referirme lamentablemente en el ejemplo que voy a usar esta figura, lo he dicho en otros medios de comunicación, presente su postulación el mes de junio cuando se cierren las inscripciones, el Tribunal Electoral le rechace esa inscripción y él presente un recurso de amparo constitucional ante un juez afín, en Virgarzama, en algún lugar donde pueda tener seguridad que van a fallar a su favor, y logre que ese juez ordene al Tribunal Supremo Electoral la inscripción, su inscripción como candidato. Seguramente ahí se generará un conflicto entre el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, ese juez constitucional, y esto pueda demorar la realización de las elecciones. El que haga trampa, el que haga alguien chicana, el que haga el uso arbitrario de la justicia constitucional debería poder regularse por un nuevo tribunal constitucional o por este tribunal constitucional que respete el principio de preclusión, pero ellos lo han destruido en las últimas decisiones que han tomado al permitir la elección parcial de la elección judicial. Por eso las palabras de Hassan Teufel para mí fueron esperanzadoras cuando nos dijo vamos a hacer una elección total, la historia me juzgará. Pero no lo hizo. Lamentablemente el doctor que juzgó y no logró que su sala plena lo apoye y tuvo que retroceder en esta posición. Hipotéticamente la pregunta que me haces tendría una remota posibilidad de ver la realidad si se hace un uso abusivo y arbitrario de la justicia constitucional en materia electoral. Creo que acá el Tribunal Electoral tiene que retomar este rol y ahí, con el respeto que le tengo al vocal Tawichi, discrepo. La solución no es incluirlos en la ley 44. Hay que buscar otras soluciones que sean estructurales para la justicia electoral y darle ese valor a sus decisiones de preclusión, porque ese es el fundamento de una democracia, de que no se pueda realizar nada de lo que decide el órgano electoral en un proceso electoral. Le consulto, por favor, por lo que usted me ha respondido, una posibilidad de no hacer las elecciones en agosto del 2025 es por Evo, es por una acción de Evo. ¿Existe alguna posibilidad de que las elecciones no se hagan en el 2025 por una acción del gobierno? Hipotéticamente, la única intervención que tiene el órgano ejecutivo es de otorgar los recursos económicos, no tiene otra intervención posible. Y entiendo, lo escuché a Marcelo Montenegro, que el presupuesto del próximo año están garantizados todos los recursos. Esa es la única función que tiene el Ejecutivo en esa elección, por lo tanto mi respuesta es no, no hay ninguna acción que pueda realizar el órgano ejecutivo. Es decir, si el gobierno dice en este momento no disponemos de los 225 millones que faltan para hacer las elecciones, eso sí podría provocar una demora, aunque el gobierno ha dicho que eso no va a ocurrir. Pero sería una causal, es la pregunta nomás. Hipotéticamente sí, pero no un presupuesto, y yo lo conozco muy bien a Marcelo Montenegro, él hace un uso de los recursos estratégicos siempre. Yo no creo que esa posibilidad pueda darse. Yo pondría las manos en el fuego por la seriedad y responsabilidad de Marcelo Montenegro. Entonces hay dos causales hasta el momento. Una, que Evo en junio, cuando lo inhabiliten, apele.
¿Y esa postergación, por Presento un cuánto amparo tiempo? constitucional. Perdón, no la entendí. Yo creo que si, no, te decía que hipotéticamente te he planteado una posibilidad que podría darse hipotéticamente, pero te respondo que esa posibilidad, sabiendo que existe, puede limitarse y puede controlarse totalmente hasta esa fecha. Claramente, te decía por eso que hay una serie de capítulos en esta historia y ten la seguridad que todos esos capítulos tienen que ser preservados por todas las fuerzas políticas y por todos los demócratas. Una trampa, una chicana anunciada no puede permitirse de ninguna manera y tendrá que tomarse todas las medidas para evitar que se afecte a la democracia en Bolivia. La otra consulta que me haces hipotéticamente con relación a las elecciones, habría que descartarla. Sabiendo que pueden presentarse esas variables, hay que poner de nuestra parte todos los medios para que no se dé esa situación y tengamos elecciones el mes de agosto del próximo año. Muy bien. Entonces podemos decir, y esto para que la gente se quede tranquila, que es muy poco probable que esas elecciones se posterguen. Yo te diría que es remoto, te puedo decir que es imposible. Estamos en diciembre del 2024 y hay el tiempo suficiente como para que la institucionalidad vaya logrando restablecer la normalidad. El primer capítulo para restablecer la normalidad es el voto responsable de los bolivianos este domingo, y el segundo capítulo se va a inscribir el 3 de enero, el 4 de enero, cuando se reúnan los magistrados indefinidos y los magistrados elegidos el 15 de diciembre. El tercer capítulo está en manos de la Asamblea Legislativa. Le he escuchado a Silvia Salame, que ha propuesto un proyecto de ley, creo que es perfectible y se puede encontrar otras normas legales que nos permitan volver a recuperar la institucionalidad que en este momento está afectada. Bien, le consulto, por favor, y le pido disculpas por esto, pero tengo que preguntarle. Y tiene que ver con Evo, pero Evo es un actor finalmente importante en la política. Si él recibiera una solicitud de extradición, ¿eso cuánto demora? ¿Cuánto puede demorar en caso de que se diera? Estoy suponiendo, por favor, que el señor Maximiliano Dávila, extraditado a Estados Unidos, declare y lo involucre. ¿Eso podría tener un efecto electoral o sería después de agosto del 2025? Mira, un proceso de extradición en Bolivia tiene dos niveles, un nivel de decisión política y un nivel de decisión judicial. Cuando se solicita a un Estado la extradición de un ciudadano, primero tiene que habilitarse la decisión de Cancillería, y quien ejerza como canciller, en el caso mío, disculpa que me refiera, algún momento estuve como canciller interino, se tiene que tomar las decisiones. Yo creo que en este tema que tú planteas, lo primero es la decisión política. Si no hay una decisión política, no puede seguir la decisión judicial. Una vez tomada la decisión política que no tiene plazo, viene la decisión judicial, y la decisión judicial se asume en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, y el tiempo de duración de una solicitud de extradición no es menor a 3 meses. Promedio. Estamos No es hablando de menor a que 3 meses. es lo que dura promedio una solicitud de extradición en sede judicial, pero reitero que la primera decisión, que es la política, entre el equivalente, en el caso de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Cancillería boliviana, no tiene plazos. Eso puede darse de una manera que es decisión política soberana de los estados. ¿Una decisión política puede ser más breve que 3 meses? En el caso de Maximiliano Dávila tomó como 4 años, pero claramente puede también tomarse en un solo día. ¿Puede ser en un solo día? Claro, porque es una voluntad política. Si te llega la solicitud de otro país y tú tomas la decisión como canciller, consulta con el presidente del Estado, definitivamente se puede tomar en forma inmediata. Pero hay extradiciones que duran indefinidamente. Por ejemplo, nuestra solicitud de extradición por el caso de Octubre Negro contra Carlos Sánchez Berzaín. Esa decisión, dada la buena relación entre el senador Rubio, actualmente propuesto por Trump como un alto funcionario, seguramente nunca va a pasar de nivel político en Estados Unidos, por más que como país la solicitemos de forma permanente. Por eso te digo que son dos plazos, el político y el judicial.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, por favor. Quiero pedirle que nos aguarde, pero este tema es realmente interesante y no lo habíamos podido abordar con nadie. Una decisión jurídica y una decisión política, dijo, para ver si Evo Morales puede ser extraditado a Estados Unidos. ¿Evo Morales puede ser extraditado a Estados Unidos? Puede. Y no solamente que puede, atención, si la decisión es política, la decisión de extraditarlo, si Estados Unidos lo solicita, puede demorar un día. Eso es lo que le voy a pedir que nos lo explique, por favor, al exministro de Justicia, Iván Lima, que nos va a aclarar lo que dicen las normas, lo que políticamente se puede hacer, lo que jurídicamente se puede hacer. ¿Cómo es que Evo Morales podría ser extraditado en una decisión que tome un día? Por favor, explíquele al país. Mira, en realidad yo te hablo en términos generales, no te hablo del caso concreto y lo voy a precisar. El Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos es del año 1995. Lo negoció el exministro René Blattman en su gestión como ministro de Estado. Yo era parte del equipo que trabajó con René Blattman y conozco muy bien la negociación y el proceso que tuvimos para ese Tratado de Extradición. Es uno de los primeros trabajos que hice en mi vida profesional, por eso te puedo hablar con mucha precisión. Una extradición, nosotros teníamos que negociarla cuidando la soberanía del país y se puso una serie de restricciones para la extradición de ciudadanos bolivianos. Recordarás que el tema en Colombia era terrible, generó toda la violencia y toda la cantidad de muertos en ese país y teníamos que tener cuidado con esa negociación. Por eso cuando se da una extradición de un país, Bolivia, a los Estados Unidos, hay que preservar la soberanía del país. Y hay que dejar claro que es una decisión política soberana de quien ejerza como presidente en nuestro país si se va a dar curso a un procedimiento de extradición. Y hay muy pocas restricciones o posibilidades de que se pueda negar en reciprocidad la extradición de nacionales del otro país, en este caso de los Estados Unidos. Queríamos preservar todo eso. Por eso te hablo de dos niveles en este tratado. Una decisión política que asume el órgano ejecutivo a la cabeza del presidente y quien esté ejerciendo la función de canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, y esto se da con una solicitud del Estado requirente que tiene que ser evaluada en un plazo breve. Ese plazo no está en el tratado. El tratado no dice que cuando nos llega la solicitud o nosotros la enviamos exista un plazo de una semana, de un día, o de un año o de un mes. Esa parte, por eso te puedo decir que puede demorar tan poco como un día o tanto como años o un periodo indefinido, como está ocurriendo en lo que tiene que ver con la guerra del gas del Alto. La otra etapa sí está precisamente regulada en la ley 1970 y tiene plazos. Primero se hace una detención preventiva con fines de extradición, eso tiene que darse en máximo 30 días y luego se inicia un procedimiento en consulta con un juez cautelar y con la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia para tomar una determinación. Esa etapa judicial ya tiene plazos claramente definidos en el sistema americano y en el sistema boliviano. Y eso es lo que te digo que puede durar 3 meses. ¿Cuáles son los plazos mínimos, por favor? Los plazos mínimos nos interesan. De la etapa judicial, los mínimos. Te reitero, no hay un plazo. En el Tratado de Extradición entre Bolivia y los Estados Unidos, para este nivel político, no hay un plazo. En el tema de la etapa judicial, el plazo es de 30 días en la primera etapa y en la segunda etapa de alrededor de 60 a 90 días. En total, podría terminar un procedimiento de extradición en la parte judicial en 90 días, pero la primera etapa, que es la decisión política, no tiene un plazo. 90 días. Y le consulto, por favor, no sé si usted conoce del sistema americano. Suponiendo que se puede ir en este mes de diciembre el señor Maximiliano Dávila, ¿cuánto tiempo se toma la declaración en la que él podría supuestamente involucrarlo? Lo que pasa es que ahí me estás pidiendo y por eso le decía, sé que hay temas en los cuales yo no puedo dar una declaración. Este es uno de esos temas. Yo he conocido como ministro de Justicia y como canciller interino el procedimiento que está actualmente desarrollándose en el Distrito Sur de Nueva York y por lo tanto sería vulnerar la reserva profesional que conozco de ese caso. Yo la verdad en este punto me excuso de poder responderte. Muy bien.
está complicado el tema y es interesante para poder analizarlo también. Le consulto, Iván, Sí. si se detecta una guerra económica como la que el gobierno ha denunciado, que hay empresarios cruceños, dice que estarían haciendo guerra económica, judicialmente, ¿qué se puede hacer frente a eso? Uy, me haces una pregunta con la que realmente tengo que hacerte una introducción. Yo no creo que haya una guerra económica. Yo de verdad te digo que lo que está ocurriendo es una situación con la que discrepo, raras veces discrepo con Marianela Prado, pero en este caso tengo que decirlo públicamente. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella ha señalado, no creo que haya una guerra económica, no creo que se pueda atacar de ninguna manera a la agroindustria cruceña. De verdad te digo que me parece que ha sido un exceso esa declaración y me parece que cuando uno comete un error, cuando uno ataca a un departamento importante como Santa Cruz, tiene que pedir disculpas, no tiene que dar explicaciones. Creo que esta situación la vamos a resolver juntos los bolivianos y las reglas del derecho no están para afectar la libertad de comercio, la libertad de trabajo y el desarrollo del pueblo boliviano. Yo no veo de ninguna manera que exista una posibilidad de judicializar, perseguir o criminalizar el trabajo de los bolivianos, más en un departamento que nos ha demostrado al país su grado de solidaridad y el trabajo de sus empresarios. Yo creo que en el tiempo que estuve como ministro y mucho antes, el diálogo con la NAPO, con la CAO, con CAINCO y con todas las instituciones me ha demostrado la profunda solidaridad del pueblo cruceño en momentos en los cuales el resto del país lo necesitaba. Por lo tanto, hablar de guerras económicas o de diferencias entre bolivianos me parece un total exceso. Usted no ve guerra económica, eso es importante, ¿no? Porque se comentó de esto de la guerra económica. ¿Usted cree que la frase del presidente fue desafortunada? Mira, es otro de los temas que le pedí a José, no hablar. Yo soy ministro del presidente Arce, lo único que le debo es lealtad, nunca voy a comentar sobre mi función con él o alguna declaración que pueda tergiversarse. He sido su ministro, le debo solamente lealtad y agradecimiento. Yo quiero hacerle una pregunta de algo que está sucediendo en Santa Cruz. No sé si usted está enterado del tema del terreno del mercado mutualista en Santa Cruz. Es un terreno que, según todo lo que se conoce, es un terreno municipal. Es un terreno que el año 2006, quien ahora estaría por ganarlo ese terreno, el año 2006 le dijeron, podrías hacerte dueño de ese terreno. Año 2006, hace 18 años. Y él no hizo nada hasta el año 2022. Luego apareció un abogado que le dijo a otro abogado, a Huaminca Inti Serrano, sabiendo que Huaminca Inti Serrano había ganado un juicio de la alcaldía y le había ganado el terreno del zoológico, le dice, hay otro terreno que podemos ganar, es el del mercado mutualista. Y la primera reacción de Huaminca Serrano es decir, no, imposible, no hay ninguna posibilidad. Y ahí queda el caso. Después se produce un incendio en el mercado mutualista y viene otra vez el abogado y lo busca a Huaminca y le dice, ya pues, hagámoslo el juicio, lo podemos ganar. Y ese año Huaminca Inti Serrano dice, hagamos el juicio. Y lo convencen al presunto dueño, hagamos un juicio. Y el dueño dice, es que no tengo plata. Y le dice el abogado Huaminca, no pagues nada. Si ganamos nos da una parte y si perdemos, usted no perdió nada. ¿Qué le parece? Y ahora lo están por ganar, 100 millones de dólares. El Tribunal Constitucional ha sacado una resolución. Sí, me parece que es una sentencia muy grave la que usted me señala, la he comentado ya porque la he leído y de verdad me asombra cómo puede haber una sentencia con ese grado de, utilizar la palabra en otros medios de comunicación, prevaricatos, claramente una sentencia contraria a la ley, contraria al derecho vigente. Es un exceso, totalmente. La justicia constitucional no puede usurpar las funciones de la justicia civil, menos las atribuciones técnicas del gobierno municipal de Santa Cruz, pero lo más grave, no puede ordenar el procesamiento penal contra cualquier persona que ose cuestionar o criticar a esa sentencia. Lo que han hecho en la decisión asumida por la magistrada cruceña Isidora Jiménez
y el magistrado Petronilo Flores va a entrar en los anales del derecho. Es un exceso. Esa sentencia está afectando bienes de dominio público, está afectando a la familia gremial y realmente me parece que no tiene un contenido jurídico apropiado. Ese terreno tiene un estudio de títulos, tiene un juicio, un proceso civil de mejor derecho propietario, tiene una historia muy larga de la cual se opacta. Me he reunido con los gremiales, me he reunido con todas las partes, en algún momento lo hablé incluso con el alcalde de Santa Cruz y de verdad me parece que esto es un tema muy grave. Esto nos muestra el grado de descomposición de la justicia constitucional. Yo confiaba mucho en Isidora Jiménez, pero esta decisión que ella ha asumido me parece que es muy grave y estoy seguro, porque los conozco a los abogados que defienden los intereses de Santa Cruz y a los concejales con los cuales también varios de ellos tuve la oportunidad de reunirme, recibir explicaciones, documentación, información, no van a dejar en impunidad. Creo que claramente alguno ya lo anunció, van a iniciar un juicio de responsabilidades y de verdad es una situación muy grave que merece toda la atención pública. Qué bien que lo tienen ustedes, no lo había escuchado en La Paz todavía, pero seguramente que va a tener mucha tela que cortar y definitivamente es una sentencia que es claramente contraria al derecho y contraria a la ley. Entonces, ¿usted cree que quienes han tomado esta decisión, estos magistrados, sí pueden ser sujetos de un juicio? Tendrían que ser sujetos a un juicio. Lamentablemente, la ley 44 que reclama Tawich es una ley de impunidad. Ninguno de los procesos que van a la Asamblea Legislativa termina con sanción a los magistrados o consejeros que fallan contra la ley. Históricamente, el único que ha sido condenado es Gualberto Cusi, el magistrado que en su tiempo fue condenado por el Senado de Bolivia. Luego, todos los demás casos, incluso casos que yo presenté como ministro de Justicia, fueron rechazados o sobreseídos por la Comisión de Justicia Plural, que ahora preside el diputado Juan José Jáuregui. Yo, la verdad, no soy muy optimista con respecto a esa acción que van a emprender o que han anunciado ya, pero el derecho tiene muchos caminos, tiene muchas posibilidades. Estoy convencido de que esto está en manos del alcalde y del pueblo cruceño, porque no se puede permitir que el derecho... Hay una frase muy clara de Rasmussen. Permítame, ¿este caso es reversible o ya no es reversible? Cuando hay un exceso de la justicia constitucional, claramente reversible. Todo lo que está ocurriendo en este momento respecto a ese caso tiene una serie de vicios y nulidades que van a poder ser cuestionadas en su tiempo de ejecución. Claramente existe el recurso de queja, el cumplimiento, el sobrecumplimiento y seguramente también el conflicto de interés que puede llegar a presentarse o que tiene que demostrarse en un proceso con los magistrados que han emitido esta decisión. Excelente. Entonces, hay posibilidades de revertir ese fallo y que Santa Cruz no pierda esos terrenos. Le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros. Gracias, Jimena. Muchos saludos. Hasta luego.